Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, queremos hacer los siguientes anuncios. Recuerden que están abiertas las inscripciones para el seminario virtual de Derecho del Trabajo comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela. Cuenta con la participación como ponentes principales de los profesores Óscar Hernández Álvarez de Venezuela, Adrián Goldín de Argentina, Rolando Murgas Torraza de Panamá, Sebastián Copoleta de Argentina, Jorge Rosenbach de Uruguay, César Arese de Argentina y el profesor José Luis Ugarte de Chile. El domingo 21 de julio culmina el plazo para la solicitud de becas de un 50%, otorgadas por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Te invitamos a que formes parte de esta enriquecedora experiencia con excelentes especialistas junto a profesionales del derecho laboral de toda Latinoamérica. Para mayor información sobre este seminario virtual, ingresa a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envía un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serás contactado. El tema de hoy es la modernidad tecnológica y el derecho del trabajo. En esta conferencia se analizará la disrupción tecnológica y su impacto en el derecho del trabajo. Se presentarán los principales cambios que la tecnología emergente, como la robótica, los algoritmos, los drones, etcétera, tendrán en los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en lo atinente a intimidad y protección de datos, y en las categorías de la disciplina, como es el caso, por ejemplo, de los accidentes de trabajo vinculados al uso de robots, así como se informará de nuevas estrategias sindicales. Nuestra disertante es la profesora Ana Belén Muñoz de España. Es profesora titular visitante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Harvard y Oxford. Obtuvo reconocimiento al excelente desempeño docente de la Universidad Carlos III en el año 2018. Ha desarrollado labores docentes en inglés en prestigiosas universidades en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Hungría. Es subdirectora del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro de la Red Europea de Derecho del Trabajo, es coeditora del blog El Foro de Laos. La bienvenida a todos y a la profesora Ana Belén Muñoz. A todos, lo primero agradecerles la invitación a este encuentro online, y un poco mi idea es comentarle algunas de mis impresiones o reflexiones sobre los cambios tecnológicos y el derecho del trabajo. Yo lo llamo la modernidad tecnológica y las implicaciones de derecho del trabajo, y me he aproximado a esta materia desde dos perspectivas. Una, porque en su momento
realicé la tesis doctoral sobre nuevos riesgos laborales, vinculado con la prevención de riesgos laborales y las normas técnicas, las normas ISO, las normas EM, y la otra perspectiva es otro libro que publiqué en su día con un magistrado del Tribunal Supremo sobre el control informático y el derecho de protección de datos de carácter personal. A partir de esas dos líneas de investigación, sí que he observado en los últimos años y he estudiado el tema de la disrupción tecnológica y las implicaciones del derecho del trabajo. Y la idea de este encuentro es compartir con ustedes estas impresiones de cara a abrir un debate, ¿no? Un debate sobre esta cuestión. Se habla mucho de robótica, de drones, de disrupción tecnológica, y es cierto que esta revolución industrial, que ya la numeran por la cuarta, tiene una cierta singularidad en el sentido de que es más profunda en los cambios y es más rápida, de forma que el derecho del trabajo, al menos el derecho del trabajo español, que es el que yo más conozco, se queda atrás en cuanto a dar respuesta a los cambios tecnológicos que se están produciendo en la actualidad y también a los que están por venir. Se están produciendo de forma rápida y profunda. En primer lugar, la robótica. Es cierto que la robótica, los robots, se vienen utilizando desde hace ya algunos años, al menos la robótica industrial de primera generación, ¿no? En las empresas del sector del automóvil es frecuente el uso de los robots. Sin embargo, podemos observar que a día de hoy también hay robots colaborativos que interactúan con los trabajadores. Estos robots tienen como singularidad en que ya no hay un espacio de distanciamiento respecto del trabajador, ese espacio de seguridad, sino que comparten el mismo lugar de trabajo, el mismo espacio de trabajo y se pueden producir riesgos laborales nuevos. Al respecto, es cierto que los robots que se pueden aplicar en las empresas tienen ventajas en el sentido de que reducen algunos riesgos vinculados con el trabajo, por ejemplo, exposición de los trabajadores a aspectos o a riesgos especialmente nocivos o peligrosos. Sin embargo, como contraprestación, hay que plantearse si el marco normativo actual está preparado para dar respuesta a los riesgos vinculados con la robótica. Al respecto, si observamos la normativa europea, las directivas comunitarias en materia de riesgos laborales, vemos que hay directiva de máquinas. Sin embargo, el robot colaborativo tiene una singularidad que no sabemos exactamente si es una máquina o es otra cosa. Al respecto, existen normas técnicas, normas ISO, normas que, como saben, no son vinculantes, pertenecen al derecho blando, al soft law, que vienen a regular los aspectos técnicos vinculados con la robótica de nueva generación. Esta sería una de las cuestiones a tratar en esta videoconferencia. En segundo lugar, los cambios que se avecinan implican también un mayor control para los trabajadores. Un control en cuanto a control del tiempo de trabajo, videovigilancia, y esto implica que la esfera del derecho del trabajo, de los trabajadores, sus derechos fundamentales, se pueden ver mermados. En concreto, la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Es decir, que ahí hay que prestar una especial atención a la aplicación del principio de proporcionalidad, que, como saben, es la forma en que se equilibra lo que es el derecho del trabajo y las necesidades empresariales. Otra de las cuestiones vinculadas con este tipo de controles emergentes, es hasta qué punto un control como un control biométrico, un control de la huella dactilar o un control del iris, de cara a verificar que el trabajador está realizando la jornada que se ha comprometido, es decir, como registro de jornada, puede significar una vulneración del derecho fundamental de intimidad y protección de datos. Al respecto, como digo, hay que aplicar este principio de proporcionalidad. Sin embargo, la tecnología que viene en ocasiones nos puede superar ese principio de proporcionalidad y entrar en la esfera privada del trabajador hasta el punto de que se cosifica su persona.
Vinculado con los datos de carácter personal, como saben, hay un reglamento comunitario de protección de esta materia que precisamente viene a establecer obligaciones a los empresarios en materia de derechos de información, de consentimiento del trabajador vinculado con esta materia. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos datos en principio no son de carácter personal? Son datos disociados, donde no es posible identificar al trabajador y resulta que después, como consecuencia de la tecnología, se puede identificar a ese trabajador. Se pierde el anonimato, es decir, al respecto existe otro reglamento comunitario de la Unión Europea que regula estas cuestiones, pero que la tecnología que nos viene nos puede poner en la situación de quedar fuera de protección el trabajador como consecuencia de esta tecnología que en principio ha disociado sus datos de carácter personal, pero que después resulta que por su capacidad tecnológica permite identificar a los trabajadores tratados sin las garantías de protección de datos. Y como última cuestión que me gustaría comentar es qué efectos tiene esto en el sistema tradicional de fuentes del derecho. ¿Cuál sería el papel del convenio colectivo ante los riesgos tecnológicos? Porque parece que vienen surgiendo normas de derecho blando, estas normas ISO, recomendaciones, guías, prácticas, pero ¿cuál es el papel del convenio colectivo? ¿Cuál debería ser el papel de los sindicatos, su estrategia sindical, de cara a dar respuesta a estos nuevos riesgos tecnológicos? Al respecto, en una de las entradas del blog, sí que hago una aproximación a cuáles podrían ser las facultades, las posibilidades de la negociación colectiva. Desde mi punto de vista, el convenio colectivo sigue siendo una norma adecuada para tratar el riesgo tecnológico. Existen algunas experiencias en España respecto de los convenios colectivos y los riesgos tecnológicos que incorporan incluso en alguna experiencia convencional el algoritmo y sus efectos en cuanto a la selección de personal, o la robótica en cuanto a la clasificación profesional de los trabajadores, a establecer claramente sus funciones y cuál es la posición de los robots, e incluso posibilidades de los agentes sociales, de los sindicatos, de frenar o controlar la tecnología emergente, como es el caso de alguna experiencia convencional que ha obligado al empresario, vía negociación colectiva, a consultar a los sindicatos cuando se pretende introducir una tecnología novedosa que puede poner en peligro el empleo de los trabajadores, como es el caso de los drones en el sector del transporte. Con esto me gustaría compartir con ustedes estos cambios disruptivos y, por supuesto, estar abierto a las preguntas que surjan con motivo del debate que pretendo abrir con esta pequeña exposición. Por tanto, muchas gracias por su atención y les cedo la palabra para abrir ese debate de preguntas y compartir ideas y reflexiones sobre los cambios tecnológicos y el derecho del trabajo. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias.
por su introducción a los fines de abrir el debate. A ver, ¿qué nos pudiera indicar acerca de sobre el impacto que ha tenido estos principales cambios que nos acaba de indicar en la legislación española? Por ejemplo, el caso del uso de los robots, etcétera. En la legislación española a día de hoy no se ha incorporado novedades legislativas vinculadas con el cambio tecnológico, por ejemplo, la robótica. Es verdad que en España, en los últimos años, el legislador se ha dedicado más a lograr un mercado de trabajo, una norma laboral más flexible, que diera respuestas a la crisis profunda que, como saben, hemos vivido en España durante algunos años. Por tanto, el legislador, en este sentido, no ha estado presente en cuanto a regular el cambio tecnológico. Sin embargo, sí existen sentencias, doctrina judicial, vinculada con los accidentes de trabajo y el uso de la robótica. Estas sentencias, hasta el momento, no son de unificación de doctrinas, son doctrina judicial, digamos, de primera revisión. Y lo que vienen a poner de manifiesto es que la robótica, especialmente la robótica que se aproxima, plantea accidentes de trabajo. Es decir, no hay muchos casos, hay algunos casos judiciales donde se plantea quién es el responsable, si es el trabajador accidentado por una imprudencia en el uso de la robótica o es la empresa. La empresa sería la responsable vinculado con ese accidente de trabajo. De la lectura de estos casos judiciales se extrae como ideas que la mayoría de las sentencias vienen a señalar que la responsabilidad sigue siendo del empresario, en la medida que es él el que se beneficia del uso de esa robótica. Y en todo caso, las imprudencias que los trabajadores hayan cometido en esas sentencias que menciono son imprudencias profesionales, pero que no alcanzan el concepto de imprudencia temeraria, que es más estricto en el sentido de que supone un desprecio a la vida misma del trabajador, como si el trabajador despreciara su vida y la pusiera en peligro. Pero la lectura de esos casos judiciales advierte que son imprudencias profesionales y que, por tanto, la responsabilidad sigue siendo de la empresa. Por tanto, el legislador en España hasta el momento no ha entrado a regular esta materia y, como mencioné antes, hay normas internacionales, normas ISO, que regulan las obligaciones de los fabricantes, que también tienen aquí un papel importante, y de los empresarios en cuanto al uso de esa robótica, especialmente la robótica colaborativa. Sobre este punto nos indica por aquí Ariana Cabrera de Venezuela. En ninguno de los casos se discute la posible responsabilidad del fabricante si hubiese un defecto de fábrica. Es una pregunta muy interesante. Hasta el momento en España no. Al fabricante no se le ha imputado esa responsabilidad. También es verdad que no hay muchos casos judiciales respecto de esta cuestión. Es decir, hablamos de menos de 10 casos. Es decir, no tenemos una muestra importante sobre esta cuestión. Sin embargo, el fabricante también tiene obligaciones preventivas, teniendo en cuenta la legislación española y la legislación internacional, por supuesto. Y se puede dar el caso de que el fabricante no haya informado adecuadamente sobre los riesgos en las instrucciones de uso. O también se puede dar el caso de que hablemos de una robótica inteligente, en el sentido de que hay cuestiones que el propio fabricante no puede prever porque no se conocen en el momento de la puesta en circulación de esa máquina inteligente. Y al respecto, está por venir, pero hay un principio de la Unión Europea que se llama de precaución o de cautela, principio que está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que advierte de que cuando hay una incertidumbre sobre los posibles daños respecto de una máquina o respecto de un producto o una sustancia, eso implica que hay unas obligaciones de paralizar, de no poner en circulación ese producto, esa máquina en este caso, porque debido precisamente a los riesgos, a los daños que puede producir esa máquina. Por lo tanto, el fabricante sí tiene obligaciones
Sin embargo, hasta el momento no tenemos sentencias judiciales que condenen al fabricante vinculado con el uso de la robótica, sí de otras máquinas. ¿Cómo ha sido la actuación de las organizaciones sindicales en España, en Europa, frente a estos cambios, frente a esta revolución industrial 4.0? ¿Qué se ha observado? En España, la estrategia sindical, sobre todo en los últimos años, se ha centrado en las plataformas digitales. Es decir, como saben, existe Uber, existe Deliveroo, Glovo, es decir, son plataformas digitales que vienen a sentar una ruptura en el derecho del trabajo, en el corazón del derecho del trabajo, en el sentido de que hay colaboradores que trabajan para esas plataformas y que las propias plataformas no los consideran trabajadores, sino trabajadores autónomos, estarían fuera del sistema de protección laboral. En España los sindicatos españoles sí que se han dedicado en los últimos años a intentar poner freno a ese abuso en el uso del trabajador autónomo, no del trabajador por cuenta ajena, y al respecto, por ejemplo, este año se ha modificado el convenio colectivo de hostelería a nivel sectorial para incluir en su ámbito funcional el caso de los riders de Glovo, de Deliveroo, es decir, como estrategia sindical. En otros países, me consta, por ejemplo en Dinamarca, un sindicato ha negociado el primer convenio colectivo de plataformas digitales vinculado con los trabajadores domésticos. Y lo que hace ese convenio es, en función de las horas que han realizado los trabajadores a partir de 100 horas, si no recuerdo mal, los convierte en trabajadores y les da como protección, vía convenio colectivo, una serie de derechos laborales. Por tanto, ya se vienen poquito a poco estableciendo estrategias sindicales que advierten ese cambio tecnológico y que vienen a sentar algunos derechos para esos trabajadores que si no quedarían fuera del sistema laboral. Ya te voy a... Ajá, por acá Gerardo Nava, venezolano que está en Chile. Doctora, esta mora legislativa con respecto a este tema no podría constituirse en una violación a las garantías laborales y al derecho al trabajo, entendiéndose que la masificación de esta tecnología pone en peligro plazas del trabajo. Esto en razón de lo que usted comentó hace rato, de que, por ejemplo, en España hay una mora legislativa al respecto. Una buena pregunta, Gerardo. Sí, lo que pasa es como todo lo nuevo, trae beneficios y también aspectos negativos. ¿Y cómo poner freno a la libertad de empresa? ¿No? Porque en definitiva hablamos también de otro derecho fundamental, al menos en España. La libertad de empresa está regulada en la Constitución y la empresa tiene la libertad de elegir con qué medios va a emprender un negocio, con qué medios tecnológicos dentro de su capacidad de decisión. Es decir, yo creo que el legislador ahí sí que debería hacer algo, evidentemente, debería de reformar el Estatuto de los Trabajadores en clave tecnológica, ¿no? En la medida en que nosotros partimos de un Estatuto de los Trabajadores del año 80, es decir, es verdad que el texto refundido es de 2015, pero es un texto refundido. Las grandes bases del derecho del trabajo español datan de los años 80. Por tanto, hay un derecho del trabajo obsoleto. De hecho, nos planteamos en las reuniones científicas hoy en día qué consideramos tiempo de trabajo, ¿no? Porque realmente el tiempo y el lugar de trabajo ha cambiado, se ha transformado vía tecnología, es decir, el derecho a la desconexión. Es verdad que el legislador español el año pasado, en diciembre, introdujo el derecho a la desconexión laboral en España, un poco copiando la regulación francesa, ¿no? Y que los negociadores, ahí sí, los convenios colectivos, tenemos varios ejemplos, han venido a reproducir ese derecho a la desconexión, ¿no? Especialmente en el sector de los seguros. Sin embargo, el derecho a la desconexión es un punto dentro de lo que es el cambio tecnológico, ¿no? El cambio tecnológico es más profundo, tiene más aristas y el legislador debería de abordar ese cambio tecnológico. Va a ser complicado porque de hecho ya hay propuestas
Respecto de las plataformas digitales, ¿cuál es su lugar? Si tendrían que ser trabajadores por cuenta ajena y revisar ese test de laboralidad, los indicios de laboralidad, dar cobertura a la marca como indicio de laboralidad, a la plataforma como indicador de laboralidad, o considerarlos un trade digital, que podría ser otra. El trade es una figura intermedia entre el trabajador por cuenta ajena y el autónomo, ¿no? Podría ser un trade digital, o bien introducir una regulación especial, un régimen laboral especial para los trabajadores digitales. El legislador laboral debería hacer algo al respecto. Sin embargo, en este punto también el escenario político, que como saben en España pues, estamos pactando, ¿no? Negociando, que si va a haber apoyos o no para el presidente del gobierno, que expectante. Por tanto, el legislador debería, pero no ha tomado posición. Y los negociadores de convenios colectivos, que ahí sí que hay margen, es verdad que en los últimos años se han preocupado más por las condiciones salariales, que eran preocupantes, y también por otros temas vinculados con la reforma laboral del año 2012, la ultraactividad, la vigencia de los convenios colectivos, porque estaban en peligro los convenios colectivos y, como saben, la cobertura negocial, el hecho de tener un convenio colectivo que mejore lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, pasó a ser moneda de cambio, esa cobertura negocial, como consecuencia de la reforma laboral del año 2012. Por tanto, los propios negociadores en reuniones sindicales que hemos tenido, yo he tenido con ellos, han reconocido esa necesidad de revisar también los convenios colectivos en clave tecnológica. Muchas gracias, profesora. Por acá, Daniela Allende, de Chile, hace preguntas sobre el tema de la economía colaborativa y nos indica lo siguiente: ¿es posible hablar de economías colaborativas? ¿Debe diferenciarse la prestación de bienes y la de servicio en las economías colaborativas? Eso es. De hecho, hay un documento de la Unión Europea que viene a establecer esa diferencia, porque el problema de la economía colaborativa es que tenemos un campo heterogéneo de plataformas digitales y no todas ellas prestan servicios de trabajo. Las hay simplemente que proporcionan información, ¿no? Todos conocemos el BlaBlaCar, supongo que también en esos países funciona, ¿no? Eso es economía colaborativa, es decir, ese uso compartido del transporte, ¿no? Es decir, cuando alguien quiere compartir un transporte porque va a hacer un viaje, pues hay una plataforma que se llama BlaBlaCar y que, bueno, viene a permitir ese uso compartido de los gastos que vincula a un trayecto, ¿no? Ahí no hay prestación de servicios. Sin embargo, en otras sí. De hecho, en España el punto de mira está en Deliveroo, que es la empresa que transporta cosas de comida que piden los usuarios, ¿no? Y que pone en conexión a los restaurantes y a los usuarios, ¿no? Y al respecto ahí sí hay prestación de servicios, ¿no? El problema es cómo encajar esa prestación de servicios con esa libertad, esa independencia que tienen los riders, los prestadores de servicios, en un estatuto de los trabajadores que, como digo, se ha quedado obsoleto, ¿no? Y al respecto ya tenemos sentencias en España, no de unificación de doctrina, tenemos digamos que dos vías. Hay un grupo de sentencias que vienen considerando a esos riders como trabajadores por cuenta ajena, ¿no? En cambio, hay otro grupo de sentencias que consideran que son trabajadores autónomos, ¿no? Por tanto, yo creo que el debate está abierto en España, al igual que en otros países, y quizá la respuesta, desde mi punto de vista, debería ser el legislador, el que diera mayor claridad para poder abordar con solvencia ese cambio tecnológico. Ok, perfecto. Por acá tenemos otra inquietud relacionada con el tema sindical. ¿Cómo el teletrabajo cambia el ámbito de actuación de los sindicatos e incluso el contenido de las convenciones colectivas? Es una buena pregunta. El teletrabajo apenas está implantado en España y yo creo que no está casi implantado en España por los problemas que conlleva aplicar el estatuto en la distancia, ¿no? Es decir, hay problemas, quizá el más importante de todos, desde mi punto de vista, son los riesgos laborales, ¿no? Cómo hacer una evaluación de riesgos cuando el trabajador está en su domicilio, ¿no? En su espacio privado, no podemos invadir su espacio privado, ¿no? Al respecto, algunas empresas, de forma
práctica lo que hacen es dar formación a ese trabajador para que se autoevalúe sus riesgos. Desde mi punto de vista eso no es una solución tampoco adecuada, ¿no? El teletrabajo implica un cambio sustancial. Sin embargo, si se hiciera teletrabajo parcial, en el sentido de combinar el trabajo presencial y el trabajo a distancia, quizás esa solución intermedia tenga beneficios muy importantes, ¿no? Para los trabajadores y también para las empresas, ¿no? De hecho, yo creo que el teletrabajo puede ser un incentivo grande de cara a aceptar un trabajo, ¿no? Incluso a veces más que el propio salario, ¿no? Por esa disponibilidad, por esa libertad, ¿no? que implica el teletrabajo. Ok. Por acá, Maricruz Loaiza, venezolana residenciada en España, indica lo siguiente. Acá en España está vigente la ley y el reglamento de protección de datos y recientemente entró en vigencia la obligación del registro de la jornada. En muchos casos, a tono con las nuevas tecnologías, ese registro es por medios biométricos. ¿No existe acaso limitaciones sobre el uso de los datos en estos casos de registro de jornada? Es una buena pregunta, está muy bien informada. Bueno, pues en el caso del registro de la jornada, es verdad que se ha implantado hace escaso tiempo en España. Tenemos, la reforma no dice cuáles son los medios que se pueden utilizar, los medios tecnológicos. Sin embargo, hay una guía del Ministerio de Empleo que viene a afirmar que se pueden utilizar, ¿no?, los medios tecnológicos siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? En concreto, la intimidad y la protección de datos. Yo he hecho seguimiento de las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que como saben tenemos una agencia que viene a controlar si las empresas hacen un correcto tratamiento de los datos de carácter personal, ¿no?, aplicando el principio de proporcionalidad y esa normativa que han mencionado, ¿no?, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y también la Ley Orgánica Española que se ha reformado el año pasado, ¿no? Se ha aprobado una nueva ley orgánica de protección de datos para adecuarlo al reglamento comunitario. Claro que hay límites. Los límites claramente es la proporcionalidad, es decir, si el empresario tiene otros medios igual de adecuados para conseguir la finalidad y son menos invasivos respecto de la intimidad, de la protección de datos, en principio debería de utilizar esos otros medios, ¿no? El control biométrico está permitido. Tenemos sentencias respecto de la huella dactilar, que se valida, es decir, es un control lícito que forma parte de esas facultades empresariales de control. Sin embargo, hay que informar al trabajador, evidentemente, ¿no?, respecto de ese control y decirle de forma muy detallada dónde van a estar esos datos de carácter personal y cómo se van a controlar y cuál es el acceso a los datos de carácter personal. Sin embargo, no tenemos sentencias, no me consta, respecto del iris, ¿no?, es decir, otro tipo de control biométrico que desde mi punto de vista es más invasivo, ya que podemos obtener información respecto del consumo de drogas de ese trabajador y eso se desvía de la finalidad de control, ¿no? Por tanto, yo respecto del iris tendría más dudas de que superara el principio de proporcionalidad. Por tanto, el empresario puede utilizar los medios tecnológicos para el control de la prestación de trabajo, para el registro de jornada, pero siempre respetando el derecho fundamental de protección de datos, ¿no? Ok, gracias, profesora. Por acá, David Rojas, desde Colombia, pregunta, ¿existe algún tipo de riesgo para la seguridad o la salud física y mental de un trabajador por la utilización de tecnologías robóticas en el centro de trabajo? La pregunta es si existe algún ¿Existe algún tipo de riesgo de para riesgo. la seguridad o la salud física y mental de un trabajador por la utilización de tecnologías robóticas en el centro de trabajo? Muchas gracias. Sí, por supuesto que hay riesgos. Hay riesgos que ya se conocían, como ya tenemos constancia por la robótica industrial de primera generación, el aplastamiento, el atrapamiento. Es decir, el robot es una máquina muy potente, ¿no?, y que imprudencias del trabajador, imprudencias profesionales,
es decir, no temerarias, pueden poner en riesgo a ese trabajador como consecuencia de la robótica y más de la robótica colaborativa, que insisto, es que no hay espacio de seguridad, es que el robot está con el trabajador interactuando, ¿no? Y hay ejemplos en España y por supuesto en otros países. Pero además el propio estrés laboral vinculado de la presencia del robot, ¿no? Porque todavía se desconoce, ¿no? Se desconoce cuáles pueden ser los efectos, qué daños se le pueden hacer al trabajador. Y el propio trabajador puede sentir ese estrés, ¿no? Ese estrés laboral, incluso miedo respecto de lo que pueda ocurrir vinculado con el robot. Al respecto, yo creo que la mejor vía para reducir estos riesgos es informar correctamente al trabajador y formarle, ¿no? Formarle en PRL, en prevención de riesgos laborales, ¿no? Y por supuesto que esa robótica que se adquiere por la empresa sea de última generación, ¿no? Sea la más segura para ese trabajador, ¿no? Una cuestión que vimos en una conferencia que tuvimos sobre cambio tecnológico era que nos comentaban los ingenieros, ¿no? Que en ocasiones no se compra o no está en el mercado la robótica de última generación, la más segura, ¿no? Por cuestiones de negocio, ¿no? O sea, como con los teléfonos móviles, siempre hay una posterior, ¿no? Y claro, quizá deberíamos de obligar a los fabricantes, ¿no? A que pongan en circulación la robótica de última generación, la segura para los trabajadores y no esperar, ¿no? Como nos hacen con otros recursos, ¿no? A meses después, cuando ya se conoce, ya está disponible esa robótica más segura y que preserva la seguridad y salud del trabajador. Gracias, profesora. Por acá, Diony Alvarado Pinto, a través de Facebook, comenta y pregunta lo siguiente. En el mundo cooperativo existen normas taxativas que procuran evitar la desnaturalización del trabajo asociado cooperativo y se impone un tiempo máximo para contratar a tiempo determinado a un trabajador subordinado. Y luego de este tiempo le nace el derecho al trabajador de ser asociado a la cooperativa. Ahora, en el caso de las plataformas digitales, podría suceder a nivel normativo algo parecido. Un tiempo para contratar servicios sin naturaleza laboral y luego de ese tiempo la obligación de asumir la condición de socio de la empresa digital o, de lo contrario, de trabajador subordinado de tiempo permanente. Con la legislación en la mano, la primera prestación de trabajo, si hablamos de prestación de trabajo, es decir, si hay una prestación de servicios, deberíamos ya de clasificar a ese trabajador, ¿no? No esperar a que... Da la sensación de que es como un periodo de prueba, ¿no? Es decir, si pasa la prueba, pues para eso está el periodo de prueba, realmente, ¿no? Periodo de prueba que además hay cierta flexibilidad para ese periodo de prueba, al menos en España, ¿no? En cuanto a tiempo, y como saben, durante el periodo de prueba se puede despedir sin causa, ¿no? No hace falta alegar ningún tipo de causa ni por el empresario, ni tampoco, evidentemente, dimitir por parte del trabajador, ¿no? Yo creo que es necesario clarificar cuál es la prestación de trabajo que se hace para las plataformas y sentar algunas bases, no esperar, no hace falta esperar. Yo creo que no hablamos de periodos de prueba, sino que debemos clarificar cuál debería de ser la prestación de trabajo en esas plataformas. Si hablamos de trabajadores por cuenta ajena o hablamos de trabajadores por cuenta propia, ¿no? Y no esperar, porque eso en definitiva implica una merma de los derechos de los trabajadores que se ven excluidos, ¿no? del derecho del trabajo durante un tiempo. Gracias, profesora. Por acá, Pedro Chacón de Venezuela nos pregunta, ¿cómo debe adaptar las legislaciones actuales para proteger los puestos de trabajo que se pierden al ser sustituidos los trabajadores por robots o inteligencia artificial? Eso es también una buenísima pregunta, ¿no? Yo creo que el legislador, en este caso el legislador o el Estado, ¿no? Quizá debería de exigir a estas empresas tecnológicas, ¿no? O a las empresas que vayan a sustituir
trabajadores por máquinas, exigirle de alguna forma un impuesto, una contribución especial a la seguridad social, para que esto revierta en la sociedad, ¿no? Que no solamente sea un beneficio de la empresa, ¿no? En la medida en que sustituimos al trabajador, ¿no?, por una máquina a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada es un beneficio solamente de una de las partes, ¿no? Y como saben, en la relación de trabajo hay un aspecto social, ¿no?, que hay que seguir cuidando, ¿no?, pese a este cambio tecnológico, ¿no? Y ese aspecto social debería de ser ahí el Estado el que fijara algún tipo de impuesto, de carga para estas empresas que sustituyen, que es bueno. Yo no creo que sea malo no sustituir, pero sí quizá modificar la prestación de trabajo, en el sentido de que es verdad que hay trabajos repetitivos que no aportan realmente al trabajador tampoco, y que si se le da una formación, pero claro, una obligación de formarle, podría controlar a esa máquina, ¿no? Y luego creo que otra cosa muy importante, que también lo ha dicho la OIT, ¿no?, en su centenario, es la necesidad de que siempre haya un trabajador, un humano que controle a esa máquina, ¿no? Es decir, no podemos prescindir del aspecto humano, ¿no?, porque va a haber muchos errores, accidentes e incidentes, ¿no? Y la máquina no es perfecta. De hecho, en las ferias de robótica, lo que vienen a decir es que los robots no son tan inteligentes. Saben hacer una cosa, pero no saben hacer más. Es decir, les enseñan para una tarea. El trabajador es una persona con una capacidad mayor, ¿no? Y en el sentido de que no es comparable, ¿no? No hay comparación. Y eso es importante, mantener a la persona, al trabajador en la empresa, darle formación. Y ese tiempo que le sobra, que le puede sobrar al trabajador en la medida que el proceso productivo va más rápido, como consecuencia de las máquinas, que sea un tiempo invertido en formación. Gracias, profesora. Por acá tenemos otra inquietud, Ariana Cabrera, de Venezuela, sobre el punto de la intimidad. ¿Cómo se mide ese límite entre control e intimidad? Por ejemplo, si el empleador entra en las redes sociales de sus trabajadores a verificar su conducta en general, el empleador pudiera exigir no solo una conducta específica en el trabajo, sino una imagen general que debe proyectar el trabajador. Si el trabajador se identifica con una empresa dentro y fuera del trabajo, las empresas podrían pretender despedir a un trabajador si en su tiempo privado, social, de esparcimiento, se muestra bebiendo alcohol, consumiendo sustancias prohibidas o en medio de un escándalo alegando que afecta la imagen de la compañía. Bueno, respecto de redes sociales, de Facebook, Twitter y demás, al menos en España tenemos sentencias, son numerosas, ¿no? Porque es verdad que a veces podemos pecar de ingenuos, ¿no? En el sentido de que publicamos fotos, ¿no?, respecto de nuestra vida privada, y el empresario, pues evidentemente sus ojos pueden controlar esa esfera privada también, ¿no? ¿Cuál es el límite? Si tú publicas en abierto una foto de una fiesta donde consumes alcohol y resulta que estás en incapacidad temporal, ¿no?, en una baja por incapacidad temporal, por una enfermedad, pues hombre, quizá eso ponga de manifiesto que no está tan mal, ¿no?, y que realmente estás bien de salud. Y si lo publicas en abierto, tú mismo has reducido tus barreras de la intimidad, ¿no? La intimidad es un derecho fundamental, sí, también del trabajador, pero el trabajador decide con sus actos, con sus comportamientos, cuál es su esfera de la intimidad. Y si la reduces publicándolo para todos, incluyendo al empresario, eso no es una vulneración del derecho a la intimidad, ¿no? No habría vulneración del derecho a la intimidad. Sin embargo, si hablamos de otras cosas, por ejemplo, la imagen, ¿no?, planteaba la persona la imagen de la empresa, hasta qué punto tenemos que ser representantes de la imagen de la empresa con un comportamiento modélico. Yo creo que en ese caso tendríamos que hablar de empresas de tendencia, que como saben es un grupo de empresas muy particular. Hablamos de colegios
privados con una cierta creencia religiosa o de periódicos que, como saben, también tienen una política determinada, una ideología determinada. Pero si hablamos de una empresa común, evidentemente en nuestra esfera privada, si no mencionamos la empresa en el sentido de que no hacemos una burla o una crítica injustificada o exagerada de la empresa, es decir, es nuestra esfera privada, evidentemente ahí la empresa no puede exigirnos un comportamiento modélico, a no ser que estemos prestando servicio para una empresa de tendencia donde ya hayamos firmado en el contrato de trabajo someternos a su ideología, ¿no? Y a lo que representa eso en la esfera global, en la privada y en la profesional. Gracias, profesora. Por acá retoman el tema sobre las plataformas colaborativas. Indica lo siguiente Gerardo Nava. Uber, Globo, Rappi, etcétera, donde se alega que no hay ninguna especie de vínculo laboral, no operaría el principio de primacía de realidad, ya que igual estos en algunos casos cumplen con las características de una relación laboral, es decir, que hay ajenidad, hay horario, hay salario, etcétera, etcétera. Exacto, por eso hay una revisión judicial, ¿no? Cuando los trabajadores o estos colaboradores, ¿no?, de plataformas digitales impugnan su despido, ¿no? Y claro, ellos defienden que son trabajadores por cuenta ajena, ¿no?, y que realmente ha habido un despido y no pues simplemente una colaboración sometida a la libertad de las partes, ¿no? En ese caso, cuando los jueces revisan si se ha producido en realidad, si tenemos una prestación de trabajo, más allá del aspecto documental, ¿no?, de lo que hayan firmado las partes, ¿no? Porque evidentemente en estos casos pues el contrato será un contrato de autónomo. Sin embargo, lo que hacen los jueces es revisar, ¿no?, si se producen esos indicios de laboralidad a tenor del testimonio del trabajador, ¿no? Y en ese caso, ya como he dicho antes, hay sentencias que ratifican que hay prestación de trabajo, que hay trabajador por cuenta ajena, pese a que las partes en la formalidad de ese contrato lo hayan llamado de otra forma, ¿no? Evidentemente, el trabajador no renuncia a sus derechos, no renuncia a su condición de trabajador, pese a que firme un documento por imposición, ¿no?, muchas veces del empresario, diciendo que es un trabajador autónomo, ¿no? Y para eso está la revisión de los jueces. Perfecto. María Beatriz Galeto indica lo siguiente. Buenas tardes. Me interesa conocer cómo se ponderan en España las nuevas tecnologías en materia probatoria, tanto desde el punto de vista de su validación en juicio como en lo referente a la eventual colisión de derechos fundamentales. Es una buena pregunta también, porque el tema de la prueba plantea problemas importantes, ¿no? Por ejemplo, el control del trabajador. Si el empresario no ha respetado los derechos fundamentales, la intimidad, la protección de datos, esa prueba no es válida. Imaginemos un despido, ¿no? El despido del trabajador que utiliza el correo electrónico para uso personal y está prohibido en la empresa, ¿no? Claro, el empresario, para poder utilizar esa prueba informática, debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Y cómo? Pues informando al trabajador previamente, es decir, con anticipación, cuál es la política de uso de los medios electrónicos de propiedad de la empresa, si podemos utilizar el ordenador para uso personal o no, y también advirtiéndole de la posibilidad del control, ¿no? El empresario tiene la posibilidad incluso de prohibir, ¿no?, el uso personal, porque son sus medios, pero tiene que decirlo bien en el contrato de trabajo o bien en un manual informático o en el convenio colectivo, lo podemos incluir, ¿no?, y advertir del control. Y si no se hace así, esa prueba no es válida. Luego no va a servir para justificar el despido, ¿no? El despido será improcedente en la mayoría de los casos. Hay algunas sentencias que vienen a decir que es nulo, porque esa vulneración del derecho fundamental llega hasta la nulidad. Como saben, hay una diferencia muy importante entre el despido improcedente, que es abonarle, pagarle al trabajador una indemnización, pero pierde su trabajo, y el despido nulo implica la readmisión del trabajador, ¿no?
Claro que tiene incidencia, ¿no?, en materia probatoria el uso de los medios informáticos y cómo se hacen esos medios informáticos, respetando en todo caso, como digo, los derechos fundamentales de los trabajadores. Muchas gracias, profesora. Por acá tenemos prácticamente la última pregunta. Mariana Payota, de Venezuela, indica, partiendo de la idea que la velocidad de los cambios tecnológicos, muchas tareas del mercado laboral resultarán de un día para otro inútiles o innecesarias. ¿Qué ajuste debe sufrir la figura de la estabilidad laboral frente al cambio tecnológico? Bueno, como saben, en España tenemos un problema con la segmentación laboral, ¿no? En España hay un uso excesivo de la contratación temporal, ¿no? Es decir, que si analizáramos con profundidad si los contratos de trabajo firmados son de verdad temporales, pues posiblemente muchos de ellos no lo sean, ¿no? Hay fraude en la contratación temporal. Si ya partimos de eso, de esa precariedad laboral que además se ha intensificado con la crisis económica, con esa reforma laboral del año 2012, si esto lo unimos el cambio tecnológico, ¿hacia dónde tendremos que tirar? Desde mi punto de vista, el trabajador necesita ser un trabajador estable, es decir, tiene que haber un contrato de trabajo con una cierta vocación de permanencia. Esto no implica que tengamos una prestación de servicios para siempre con esa misma empresa, no. Es simplemente que haya una posibilidad del trabajador de permanecer en ese puesto de trabajo con cierta estabilidad. Yo creo que el cambio tecnológico no tiene que suponer en ningún caso una mayor precariedad laboral, que ya lo es, ya el mercado de trabajo, al menos el español, es bastante precario, ¿no? Sin embargo, sí que observamos que se está intensificando, al menos en España, la parcialidad, el trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial para más de una empresa. Y claro, ahí hay otro reto, porque si un trabajador presta servicios, como ocurre ahora mismo, para diferentes plataformas a tiempo parcial o para una empresa común, una empresa estándar y una plataforma, quizá eso también debamos de darle solución, porque esa parcialidad no está del todo tratada en el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, la jornada máxima. La jornada máxima se mide para una empresa, no para varias empresas. Es decir, que no podemos establecer ese límite de jornada máxima teniendo en cuenta diferentes empresas. Es una empresa. Por tanto, nos podemos dar o tener la situación de que un trabajador está por encima, muy por encima del tiempo de trabajo máximo, ¿no? Porque esa parcialidad, como digo, no está tratada, ¿no? No está pensada todavía, ¿no? Desde mi punto de vista tiene que haber estabilidad y deberíamos de repensar también el Estatuto de los Trabajadores en clave de parcialidad, porque por ahí es posible que vengan muchos cambios. Muchas gracias, profesora. Por acá el profesor Francisco Iturraspe, a quien saludamos desde Argentina, nos indica lo siguiente. Buenas tardes. Felicitaciones a la expositora por la introducción y a Universitas por la organización y selección del tema de la teleconferencia de hoy. El mejoramiento de la productividad del trabajo y la riqueza que genera y la reducción del empleo humano, ¿cómo puede distribuirse socialmente esa riqueza generada? Como por ejemplo, utilizar mecanismos como el ingreso universal que permitiría la subsistencia de los trabajadores excluidos del mercado de trabajo por la robotización. Esto es más un comentario. Profe Ana, no sé si tiene algo que agregar respecto al comentario del profesor Francisco. Pues agradezco el comentario, por supuesto, y es bienvenido. Y sí, tenemos que pensar en una renta universal, ¿no? Porque es cierto que hay trabajadores que están muy en peligro, ¿no? Es decir, cómo reincorporar a trabajadores que ya no están en el mercado de trabajo, que tienen carreras de cotización pues, parciales, que no necesitan una protección social, ¿no? Yo creo que también ahí el legislador debería de replantearse esa protección
social, esa renta, ¿no? Universal para este tipo de colectivos, ¿no? Y me parece una idea a tener en cuenta y, por supuesto, a plantearla. Muchas gracias, profesora, por su participación y por haber aceptado nuestra invitación a la videoconferencia de la tarde de hoy. Antes de despedir y darle nuevamente el derecho de palabra, les recordamos que este domingo 21 de julio termina el plazo para la solicitud de becas en un 50% a nuestro seminario virtual de Derecho del Trabajo comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo. Recuerden que estas becas son otorgadas por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profe, ratificamos nuestro agradecimiento. Es nuevamente suyo el micrófono para despedirse. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por la invitación y un placer haber compartido este tiempo con ustedes y, por supuesto, mi colaboración está abierta y seguimos en contacto a través de las redes, de la tecnología. Cómo no, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron aquí con nosotros en el salón virtual y a quienes nos acompañaron a través de Facebook Live. Nos vemos el próximo jueves en nuestra sección de Jueves de Videoconferencia. Hasta la próxima.